Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. Bienvenidos. Pues hoy, May, vamos a estar platicando un tema bastante interesante y además tenemos una persona invitada que pues nos va a ir ahí aclarando algunas cosas ya más sociales, más allá de lo que nosotras podamos platicarles en este contexto como general. Hoy vamos a estar platicando del desplazamiento forzado. Sí, como siempre, todos nuestros programas con temas interesantes. Sí, y claro. Este tema ahorita, de hecho, justo es como un tema donde se han dado muchas noticias últimamente y que por eso decidimos abordarlo y escuchar de nuestra invitada de viva voz todos estos razonamientos que a veces nos preguntamos por qué la gente se mueve de esta manera, ¿no? Es correcto. Pues vamos a empezar, ¿te parece? Sí, adelante. Pues cuando hablamos de desplazamiento forzado, pues de pronto hay que entender que las personas por diferentes circunstancias dejan sus hogares o huyen de sus hogares a través pues de condiciones pues de pronto complejas, justamente para ponerse en resguardo de conflictos, de violencia, de persecuciones o incluso de violaciones a derechos humanos. Ya, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones habla de la migración forzada y dice que pues es un movimiento migratorio que aunque puede ser impulsado por diferentes factores, pues lo que sí vamos a ver como un denominador sería el uso de la fuerza, la compulsión o la coerción. Además nos dice que aunque de pronto no estamos frente a un concepto meramente jurídico internacional, sí podemos darnos cuenta que los movimientos, como por ejemplo de refugiados o de desplazados, ya sea por circunstancias o condiciones específicas o por temas ambientales o desastres, ¿no? Em, pues también vemos fenómenos en donde pueden ser víctimas de tratas algunas personas y que en estos contextos no siempre mezclan de alguna manera o pueden tener una definición clara en relación a la migración justamente por los múltiples factores. Sin embargo, cuando revisamos estas condiciones específicas en cuanto al desplazamiento, pues nos damos cuenta que son personas que ya sea desde un enfoque pues personal o desde una cuestión grupal, se han visto forzadas o obligadas, ya sea de manera expresa o tácita, a pues salir del lugar donde habitan, su residencia habitual, y que pues lo que están buscando es evitar algún conflicto armado, alguna situación de violencia, lo que ya platicábamos, ¿no? Violaciones a derechos humanos o catástrofes naturales o condiciones que han sido provocadas por el humano y que de pronto pues necesitan salir de estos territorios para buscar una mejor vida, ya sea para ellos o para sus familias, ¿no? Y entonces lo que podríamos identificar como elementos centrales del desplazamiento es que pues vamos a tener esta ocurrencia de manera forzada, esta salida de su residencia habitual, que las motivaciones van a ser distintas a partir de cada caso en específico y que en algunos temas tenemos estos procesos internos, ¿no? Y también pues externos, porque en algunos casos solamente te sales de una localidad para irte a otra, pero dentro de tu mismo país, y algunos otros casos es sí salir de tu país para buscar algún otro, pues algún, cumplir como tus satisfactores básicos, ¿no? Y además, si lo analizas desde un enfoque ya más dogmático, pues tenemos esta migración directa, que es cuando el lugar de residencia actual, pues es el destino sin pasar por otros lugares, la indirecta cuando se ha migrado a otros lugares antes de llegar al destino actual, de retorno cuando se regresa al lugar de nacimiento después de haber migrado, interna cuando se da este desplazamiento y ocurre dentro del mismo país o la región o un estado,
y la externa, que es con lo que ya platicábamos, que sí salimos del país o a una región diferente al origen. Entonces, acá lo que vamos a, si nos centráramos un poco a cuáles son las causas que pueden derivar esta salida de tu pues lugar habitual, pues vamos a ver múltiples, ¿no? Como ya los habíamos platicado, pero también no hay que tomar, perdón, en consideración cuestiones económicas, falta de empleo, como cuestiones más sociales y económicas, ¿no? Falta de ingresos monetarios, las condiciones laborales precarias, las crisis económicas, de pronto pues que estas crisis económicas afecten como qué tanto puedes comprar, ¿no? Y que pues si te vas a algún lugar a lo mejor ahí puedes comprar más satisfactores, las brechas salariales entre países. Y ya en la parte social, pues sí vemos lo que habíamos estado platicando en mayor medida, ¿no? Los temas de la inseguridad, los temas de violencia, la violencia de género, que también termina siendo un elemento, o simplemente dentro de tu localidad no tienes los elementos necesarios para de alguna forma desarrollarte profesionalmente o personalmente, ya sea por un estudio universitario o no sé, hay frustración en las expectativas de vida porque no hay otros caminos que tomar dentro de tu localidad y entonces también por eso buscas salir. Pero pues también podemos ver algunos otros factores como temas políticos, temas ambientales, cuestiones demográficas. Entonces, digamos que cada caso particular nos va a hablar de una problemática específica en relación a este tipo de cuestiones, ¿no? Y lo que sí es importante, más allá de, pues de solo voltear a ver a un sector específico de individuos es entender tal vez que incluso cuando estamos hablando dentro de ese grupito puede haber muchas condiciones distintas o muchas situaciones distintas que los obligan a salir de estos espacios habituales, ¿no? Pero pues de pronto si lo vemos desde un enfoque internacional, por ahí, ¿qué nos dicen, May? Bueno, es que ahorita que te estoy escuchando, Norma, o sea, qué difícil ha de ser tener que irte de tu lugar de origen, ¿no? Ujú, Incluso de manera interna, cuando hablabas que existe pues esta clasificación, por así decirlo, ¿no? De manera interna de irte de un estado a otro, ¿no? De un municipio a otro municipio, aunque sea así dentro de tu mismo país, pues qué difícil es tener que hacer este cambio de vida con toda tu familia y peor cuando huyes por un tema de violencia, de inseguridad, de violencia en contra de la mujer, todo esto que platicabas. Y pues bueno, pareciera que solo ocurre aquí a nivel país, ¿no? A nivel local, pero no, o sea, este es un tema que se da a nivel internacional y que últimamente lo hemos visto que va creciendo y pues por esta situación el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es un ente internacional para proteger a las personas refugiadas desplazadas por la fuerza, pues él dice, en los años, bueno, más bien, en este organismo, en los años 80, las autoridades mexicanas, en cooperación con con este alto comisionado, y organizaciones de la sociedad civil ayudaron a proporcionar vivienda, ayuda alimentaria, servicios sociales a toda esta población refugiada, que principalmente venía de Guatemala. Los reciben con estos apoyos en los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo. Entonces firman acuerdos de paz con miles de refugiados, deciden regresar a sus comunidades en Guatemala y pues bueno, aquellos que sí decidieron quedarse en México, se les concedió la nacionalidad mexicana y los asentamientos de ex refugiados lograron la autosuficiencia e integración en el país. Actualmente en México, pues bueno, se enfrentan diversos desafíos en la protección a personas que buscan asilo, porque pues es bien sabido que la violencia en los países del norte de Centroamérica, principalmente Honduras, El Salvador, Guatemala, la crisis política que existe también, la crisis social en Nicaragua, en Venezuela, pues han forzado, literal forzado a miles de personas a huir a otros países. ¿Y cuál es esta ruta principal? ¿Hacia dónde van? Hacia México. Ya sea que busquen quedarse aquí o que busquen llegar a Estados Unidos. Entonces, muchos transitan
por rutas de alto riesgo. Entonces salen de casa sin la información necesaria para solicitar refugio, viajan con niños, niñas, mujeres embarazadas, pues sí, con grupos de la comunidad, por ejemplo, LGBTIQ y más. Entonces, sí son grupos en situación de vulnerabilidad. Y en este respecto, el alto comisionado ha aumentado sus acciones para atender al mayor número de personas que huyen de sus países de origen y buscan protección en el país. Lo hemos visto últimamente, si recuerdas, Norma, estas grandes caravanas, ¿no? Que Ujú. de migrantes que antes no sonaban de esta manera, pero han decidido, ya hasta hoy hay 7 caravanas, ha habido 7 caravanas de un gran número de personas, hablan de entre 1.500 y 7.000 personas que vienen en estas caravanas y deciden venir en conjunto justo para protegerse ante todas estas violencias que sufren. Si vinieran de manera individual, es más el riesgo, ¿no? Entonces, Ujú. estas grandes caravanas llegan a México y pues sí, es complicado, ¿no? Recibir a tantas personas, incluso poder que pasen hacia los Estados Unidos. La mayoría se está quedando tanto en el centro como en el norte del país. Entonces, en México el desplazamiento empieza a ser documentado a partir de 1970 y pues bueno, vamos a ir hablando un poquito más de estas caravanas y de estos perfiles de estas personas que vienen, pero me parece que ya estamos sobre el tiempo. Es correcto. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que si tienen alguna duda o algún tema que quieren que desarrollemos, pues nos pueden buscar a través de las redes sociales o a través del número de cabina, que es el 553508 4761. 553508 4761. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de regreso. Les estaba platicando sobre toda esta parte de las caravanas de personas migrantes, toda la situación, la violencia en la que se enfrentan. Y bueno, les platicaba un poquito de cómo a partir de 1970 es cuando México empieza a documentar estos desplazamientos y hasta 2019, en abril, el gobierno federal reconoce oficialmente la existencia y retos que tenía que atender en este tema. Entonces, a partir de este reconocimiento es que se inician ya diversos esfuerzos encaminados a diseñar una respuesta nacional integral. A pesar de estos avances, pues bueno, hoy México todavía no cuenta con una legislación nacional. Hay cifras nacionales oficiales o con información desagregada indispensables para conocer la magnitud y evolución del desplazamiento interno en el país y también nos van describiendo cuáles son los perfiles de las personas que realizan estos desplazamientos. Entonces, en desplazamiento interno hablamos de mujeres, sabemos la violencia que existe en contra de ellas y pues hablamos de feminicidios. Estos movimientos colocan a las mujeres y a las niñas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a todas estas amenazas de crimen organizado, de violencia, incluyendo, por supuesto, la sexual, ¿no? Que es uno Ujú. de los riesgos más graves para las mujeres. En 2022, México, pues en México se asesinan, la cifra que nos dicen es aproximadamente a 10 mujeres al día. Es preocupante. Pues sí, este desplazamiento afecta mucho a las mujeres porque también viene una desintegración familiar por la pérdida también de patrimonio, de la vida que ya habías hecho en tu lugar de origen y bueno, estos graves derechos también a la salud, porque muchas mujeres también pues vienen embarazadas, es complicado. Entonces,
también tenemos este rubro o este grupo de personas que son niños y niñas que pues también traemos un número importante de niñas, niños y adolescentes desplazados por el conflicto de violencia y al cierre de 2019 eran aproximadamente 107,000 personas de acuerdo con cifras del Observatorio de Desplazamiento Interno. Entonces, pues sí vamos viendo que es muy complicado. También existe este grupo de las personas de la comunidad LGBTIQ y más, y pues estas personas también son víctimas de altos niveles de violencia, de discriminación por su identidad de sexo género, y pues esto tiene graves consecuencias como pues, daños emocionales, tienen abandono de hogar, tienen un escaso desarrollo económico, entonces vamos viendo que todos estos grupos se ven sometidos a, pues, a violencia, a marginalidad y pues también por eso también van siendo expulsados de su núcleo familiar y tienen pocas oportunidades de integrarse a sistemas escolares, tienen limitado el acceso a la justicia, a la salud, denuncian hostigamiento. Entonces, muchos de estos grupos deciden también moverse por estas cuestiones en estos desplazamientos. Hay datos de una ONG que se llama Letra S, que dice que en los últimos 5 años se han registrado 461 homicidios de personas de la comunidad LGBTIQ y más en México. Entonces, las mujeres trans concentran este mayor número de casos y bueno, de ahí vienen otras tantas cifras preocupantes y pues vamos viendo cómo de por sí ya traemos un contexto de violencia, un contexto de discriminación y si sumamos a estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues se vuelve aún peor y preocupante, ¿no? Hay otro grupo importante que quiero mencionarles, que es el grupo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que desde diciembre de 2018 hasta junio de 2022 58 periodistas y 98 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el país. Muchos de ellos en estados que reportan eventos masivos de desplazamientos internos con las más altas tasas de homicidio. Entonces, México es el país, pues, de los más peligrosos en cuanto a poder realizar esta profesión o realizar esta actividad de defender derechos humanos. Entonces, pues se encuentran en situación también de desplazamiento interno este grupo y enfrentan constantemente la amenaza de la violencia también de género, la sexual. Entonces, pues vamos viendo que estos grupos no solamente se quedan en los que conocemos de mujeres, niños, Ujú. personas de la comunidad, sino también abarcamos este grupo de periodistas, defensores de derechos humanos. Y hay otro grupo importante que son las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ellos también han sufrido desigualdad, esto es histórico, ¿no? Y pues en este contexto de impunidad en el país, las personas que pertenecen a estos pueblos y a estas comunidades indígenas enfrentan diversos obstáculos para ejercer sus derechos. Entonces, bueno, pues podemos ver que existen principalmente problemas territoriales, agrarios y pues no existe una estrategia gubernamental que pueda atenderlos y ayudarlos. Y también vemos últimamente esta violencia, incluidos grupos armados, grupos criminales, en donde estas comunidades tienen que irse desplazando. Y es otro grupo importante. Entonces, pues hasta aquí es lo que yo te puedo platicar un poco de contexto de cómo estaba a nivel internacional, pero también estos perfiles de las personas que se desplazan, estos grupos de personas que no solo se quedan en los que conocemos de niños, mujeres, ¿no? Traemos otros grupos importantes que tan solo por ejercer tu profesión tienes que irte de tu país. Eso es Sí, preocupante. y Ujú. sabes también de pronto, a ver, yo creo que lo que sí hay que dejar claro en este programa, porque lo hemos vivenciado con las migraciones, con las caravanas de las que tú mencionabas, como que en un primer momento nuestro país fue como receptor humanitario, por así decirlo, de todas esas caravanas,
pero como que el Estado mexicano como que pensó que iba a ser, bueno, pásenle, al fin que el destino final no es No soy México. yo, ajá. Entonces, adelante, por favor, pasen, ¿no? El problema fue que en esta idea y al final en la regulación que tienen los estados desde su soberanía, pues Estados Unidos dijo, no, está bien, si tú los quieres dejar pasar, no tengo problema, pero acá no pasa, ¿no? No llegan. Ujú. Exacto. Y entonces lo que empezó a ver fue que entonces ya sí el Estado mexicano tuvo que poner ciertos controles, sí, pero ya había dejado pasar diferentes caravanas. No con esto estoy diciendo que estuvo bien o mal lo que hizo el Estado mexicano. Lo que quiero decir con esto es que la migración en sí no es ilegal, es irregular, pero no ilegal. Es decir, yo tengo el derecho a migrar. Lo que pasa es que para poder migrar tengo que pedirle permiso, es como si entrara a tu casa, ¿no? Puedo entrar a tu casa, May, entonces hay ciertas reglas que yo debo de cumplir, etcétera. Si yo entro sin esas reglas, ahí es donde puedo estar incumpliendo algún procedimiento, pero no necesariamente cometiendo un hecho delictivo. Lo que sí vamos a ver hoy día en esta cuestión de la migración irregular es que en muchos contextos pues hay restricciones en cuanto a las visas, vamos a tener falta de disposición de algunos gobiernos, no sé, algunas medidas para tener trabajadores más disponibles, ¿no? Y que sea más sencillo su ingreso y evidentemente más la explotación. También vamos a tener efectos adversos de cambio climático. Entonces, acá lo que vamos a ver es que pues cuando tenemos estos contextos en donde no es regular la migración, entonces sí vamos a tener individuos que pues sean de alguna manera limitados en cuanto a los recursos para continuar con su viaje o se exponen a estas agresiones de contrabandistas o pueden ser víctimas de explotación, de trabajo forzado, de violaciones a derechos humanos, de detenciones arbitrarias. Esto que mencionabas, ¿no? Se ha podido documentar que en el sur de nuestro país, las mujeres que deciden salir de su lugar de origen, dentro de las medidas que tienen que implementarse, ¿no? Así como pues traer poquita ropa, traer agua, no sé, cuestiones como de esa naturaleza, es también traer condones, porque no sabes si vas a ser agredida sexualmente. Entonces, imagínense la magnitud de saber que en el camino puedes ser violentada, pero que prefieres esa situación a seguir en tus lugares de origen, ¿no? Hoy día sabemos que nuestro país es una mayor fuente de inmigrantes ilegales, bueno, no ilegales, ¿no? Irregulares, que vienen de países como de Guatemala, Haití, Honduras, El Salvador. También tenemos casos de la República Democrática del Congo, de Camerún, de Guinea, de Ghana, de Nigeria, de Kenia. O sea, al final sí tenemos un número importante de pronto de personas que llegan a nuestro país y tenemos esta característica tanto geopolítica de que estamos muy cerca de Estados Unidos y que en muchos de los casos ese es el destino, pero que por diferentes circunstancias pues se pueden quedar aquí y en algunos contextos regresar a sus lugares de origen, aunque no necesariamente sucede así y que aparte también lo grande de nuestro territorio y las fronteras que tenemos, pues podemos tener diferentes formas de ingresar a nuestro país, ¿no? Que eso es también el otro riesgo que se genera. Sí. Pero pues andamos sobre los tiempos y no me gustaría quitar más tiempo a nuestra invitada porque ahí es donde queremos explotar más como su vivencia a partir de estas temáticas. Entonces, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa comercial? Sí, 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 adelante. Pues Vamos. vamos a la pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. Recuerden, estamos hablando del desplazamiento forzado y volvemos en unos minutitos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos hablando de desplazamiento forzado. Y hoy tenemos una invitada muy especial a la que, pues, en primera instancia le damos la bienvenida, pero sí comentamos que hemos resguardado su identidad por cuestiones de seguridad. Hoy nos acompaña una compañera venezolana natural de Maracay, estado de Aragua, es madre de 4 hijos, es trabajadora, responsable, honesta, fungió como agente de Estado allá en su país, es licenciada en Derecho, estuvo muy ligada a temas de contacto directo con la ciudadanía. em, pero pues hoy día vive acá en México, le gusta la música, el arte y el deporte, la cocina y pues conservar las buenas amistades y es optimista. Bienvenida con estar acá con nosotras en nuestro programa Reivindicando Derechos de Humanismo y Legalidad. Gracias. Pues sabemos que fuiste desplazada y nos gustaría, en la medida de lo posible y resguardando todos los temas de seguridad, si nos pudieras compartir qué te orilló a tomar esta decisión tan pues complicada de salir de tu país. Bueno, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que pasa es que mi trabajo, yo tenía responsabilidad, mucha responsabilidad en la parte de lo que es de seguridad y yo veía, porque en ese entonces me tocaba ver, allá en Venezuela, así como acá en México, la comida cotidiana o la comida diaria o la comida requerida por aquí en México es el taco. Allá en Venezuela es la arepa. O sea, Ujú. ya se compra la harina pan y ese es eso tú lo comes así como el taco, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la merienda, eso es lo que te... Entonces, a mí me tocaba que, o por tener, estar a cargo de una comisaría, me tocaba que ver, prestar la seguridad para cuando llegaban los camiones, porque eso eran filas enormes, enormes, te estoy hablando de más de 500, 600 personas que hacían filas en un establecimiento para adquirir un paquete de harina pan. Entonces, cuando llegaban esos productos que eran los que más se consumían allá o se consumen allá en Venezuela, entonces, a mí me tocaba cubrir la seguridad. Obviamente, tenía que tener un personal de hombres que cubrían esta para que no se formaran motines, no agarrar a la gente y empezar a hacer saqueos a los establecimientos. Yo veía cómo, o sea, mucha gente agarraba y personas, mujeres embarazadas, mujeres, niños, había muchas mujeres que se llevaban a sus hijos, 2, 3 niños, una embarazada con un niño en el brazo, abuelitos, abuelitas, bueno, a veces no podían caminar, gente discapacitada que andaba en silla de ruedas, en bastones, enfermedades, cualquier cantidad de cosas. Obviamente como ser humano me movía ese sentimiento y veía como mi gente, o sea, porque al yo quitarme el uniforme, yo también soy un ser humano, boto sangre igualito y padezco los mismos sentimientos que cualquier otra persona. Eso me movió mucho y bueno, llegaron situaciones donde yo estuve en desacuerdo con el gobierno y para una persona que trabajara para el gobierno, firmar o estar a favor de un referéndum, querían aplicar una ley donde decía traición a la patria. Entonces, para mí era injusto que eso, porque simplemente no estaba de acuerdo con un pensamiento político establecido en un país y yo veía, yo lo vivía a diario cada vez que veía a la gente sentada, a la gente que llegaba desde inclusive más de 48 horas haciendo una fila allí para comprar un producto para poder comer. Entonces eso me movió mucho y yo firmé en contra del gobierno. Como lo firmé, me llegaron y a todos los empleados públicos, maestros, funcionarios, policiales, de todo lo que tuviera que devengara o dependiera económicamente del gobierno, inclusive a personas que le habían dado beneficios de pensiones, lo obligaron, a aquellos que firmaron en contra, lo obligaron a
a que fueran otra vez ¿cómo se llama? A borrar su firma, a retractarse de esa decisión que habían hecho. Entonces, así como esas cosas, sucedieron muchísimas, muchísimas otras cosas. Obviamente yo gozaba, digamos, del beneficio de estar en el gobierno y me daban, como quien dice, ciertos beneficios que ayudaban a mi familia, pero mi familia y yo, nosotros nada más no éramos Venezuela. Venezuela era toda esa cantidad de personas, todos los que vivíamos allá. Entonces yo estaba en desacuerdo con eso, pues, y firmé en contra y me hicieron firmar. De hecho, después llegaron y me dijeron que me estaban tramitando la autodetención. Cuando yo me entero de eso, yo decido emigrar, agarrar. Eso fue muy difícil porque mis hijos estaban pequeños. Entonces yo decido emigrar hacia Colombia, salir por la parte terrestre, salí prácticamente indocumentada, eh, con mis dos hijos pequeños y bueno, allí en Colombia la viví bastante. Bueno, es muy difícil después de que tú tengas una jerarquía tener que empezar otra vez de la nada. Qué difícil tener que abandonar así o tener que salir así del país, porque como bien lo comentas, esta empatía que tú tenías cuando te quitabas el uniforme, pues sí, sí es un factor importante. Tienes que tomar decisiones al final, porque pues también está en juego tu libertad, tu estadía, tu familia, y decides salir del país. Ya que estás aquí, ¿qué tan complicado, qué tan difícil, cuáles son estos factores o cuál es la principal diferencia cultural que tú tienes entre tu país de origen y México? ¿Qué es lo que te ha costado más trabajo o cómo al contrario, a lo mejor dices, pues no es mucha la diferencia y estoy llevándola de una buena manera este cambio? Bueno, te voy a decir algo. O sea, las culturas no serían tan diferentes. Es más, si te puedo decir, México o las personas que me he encontrado acá en México han sido muy receptivas, han sido personas, de verdad, no sé si he sido bendecida en ese aspecto porque he cosechado muy buenas amistades con los mexicanos. Digamos que vamos a hablar de lo de la comida, porque México sí tiene bastante que comer de diversidad de comida, pero lo único que no me gusta es que no como chile. Pero del resto, mira, las gorditas se parecen un poco a las arepas. Aquí he aprendido a comer el taco muy rico. Eh, en lo que es la parte mm, social he sido de verdad que gastronómica, he disfrutado mucho de eso. He ido comiendo poquito a poquito porque obviamente cuando voy a comprar algo para comer siempre pregunto si Ujú. nosotros decimos picante, aquí le dice que si te enchila. Entonces esa parte allí sí, he como que he ido poco a poco tolerándola y poco a poco he ido degustando de la comida mexicana. De la parte social, la gente de verdad es muy receptiva. Yo veo que el mexicano este, brinda es muy receptivo. De verdad que no tengo absolutamente nada, nada malo que decir. Una sola cosa, si me pongo a analizarla del plano de la parte de seguridad, es que sí, aquí en México, digamos que hacia la parte de fronteriza es muy peligroso con relación a la parte de secuestro y eso, creo que eso no es algo oculto para nadie en la parte de secuestros de niños y que obviamente me mueve la parte de seguridad porque pertenecí a la seguridad por muchos años. Entonces sí, esa parte la analizo, esa parte sí es difícil aquí en México, sin embargo, hay zonas donde son muy tranquilas. No he tenido la oportunidad de vivir en tantos estados, porque siempre he estado más que todo en Ciudad de México y en el Estado de México, pero en lo que he escuchado y veo noticias, o sea, me informo como cualquier ser humano, esa parte de seguridad sí. Y
En lo que se refiere a que van a la parte política, bueno, siempre he estado viendo cómo se va desenvolviendo para no vivir lo mismo que está viviendo mi país, porque mi país sí lo vive muy, muy, muy duro, de verdad que sí. Pero sí, yo considero que México es un país muy receptivo, muy sociable y que brinda muchas oportunidades, muchísimas oportunidades, de verdad que sí. De repente para uno que ya viene formado con una carrera aquí, obviamente tienes que volver por lo menos para ser licenciado de Derecho, tienes que volver a estudiar. O sea, tienes Ujú. que hacer una nivelación allí. Pero en lo demás, en trabajar lo que es de la parte obrera, yo considero que hay muchas oportunidades. Y no, tú nos cuentas que en un primer momento sales de Venezuela y te vas a Colombia y después llegas acá a México. Reclamamos mucho cuando tratan mal a nuestros compatriotas en el norte del país, ¿no? En Estados Unidos. ¿Tú cómo calificarías lo que viviste en Colombia y lo que has vivido aquí en México en relación pues llegar aquí como inmigrante? Mira, sí he visto, voy a ser bien honesta, a Ujú. mí me han tratado bien, a mí me han tratado bien. Eh, y, ¿cómo se llama? No puedo decir, no puedo decir que sería injusto decir que he tenido maltrato, no, no, no. En relación a Colombia, bueno, yo estuve durante el gobierno de Iván Duque. Ese presidente fue muy receptivo con la parte venezolana, inclusive todavía está afuera y he visto que él hace le da muchos apoyos a, a los, o le dio muchos apoyos. Yo fui también beneficiada, a pesar de que para mí Colombia fue muy duro, muy extremadamente duro. Yo te puedo decir, honestamente así, yo sí con mis hijos comí de la basura. Después de haber tenido un estatus donde, o sea, yo tenía todas mis comodidades, casa, carro, posición en el trabajo, pero en Colombia fue tanto que yo a veces, mira, yo llegaba a mi casa, bueno, a la casa donde estábamos, porque dormíamos en colchonetas que habíamos recogido de, de la basura, inclusive nos vestimos con ropa de la basura, eh, ahí me di cuenta que es que es difícil recordar esos momentos. Claro. Y nos tocó literalmente así, comer de la basura, y comer de la basura. Y durante ese entonces, bueno, gracias a Dios, en el gobierno de Duque nos dio un beneficio que nos daba mensual. A mí me costó mucho, yo decía, pues no puede ser teniendo un título, teniendo, o dos títulos, teniendo dos títulos y con conocimiento y puedo preparar cualquier cosa en comida, limpiar, lo que sea. O sea, porque venía preparada, porque gracias a Dios mi mamá me dio una buena formación y valores y no podía creer que yo salía todos los días desde las 6 de la mañana en Bogotá, que hace un frío increíble, y eran las 4 de la tarde, yo no llegaba sin poder conseguir, yo llegaba y literal agarraba la colchoneta y la apretaba y pegaba gritos porque tampoco podía darle a demostrar a mis hijos la situación que estaba muy difícil y que si no conseguía para pagar el arriendo me iban a tirar a la calle y que allá sí el colombiano digamos que es un poco más duro en ese aspecto que aquí. Aquí de repente habrá gente que de repente es más flexible con relación a que, mire, no le tengo la renta ahorita el primero, pero deme chancecito y yo le completo lo que le debo. O sea, allá sí fue te lo puedo decir que fue muy, muy duro. Ahora tú me dices que compares como de repente en México el trato que se tiene con la parte de los Estados Unidos. Yo he visto para mí que yo he visto que el mexicano es como cuando emigra a la parte de allá de los Estados Unidos, este, yo lo veo que a veces es muy maltratado y si me pones a analizar esa parte, yo digo, si Estados Unidos, allí quien lo mueve, porque los latinos, y incluyo aquí en esta parte lo que es la parte del el mexicano, el colombiano, el venezolano, el chileno, el peruano, la mayoría de nosotros somos muy trabajadores, a nosotros no nos da miedo meterle mano de obra, agarrar una pala, ni a las mujeres, ninguno, agarrar una pala y tener que agarrar tierra,
o tener que ponerte a limpiar una casa en ese aspecto. Si el latino no trabajara en los Estados Unidos no tuviera mano de obra, porque Ujú. honestamente tú te pones a analizar, la mano de obra de Estados Unidos son los latinos. Y si vamos a claro, ¿quiénes son los que están ¿cómo se llama? Que están que siempre están emigrando hacia los Estados Unidos para tener una mejor situación económica. Los más cercanos son los mexicanos, que se desplazan hacia ese país buscando oportunidades. Entonces, si nosotros, los latinos, los mexicanos, porque me incluyo como mexicana, no estuviéramos trabajando, pues, de verdad que yo creo que a Estados Unidos le faltara mano de obra. Ujú. Sí, esta travesía que has cruzado, la verdad es que mucho reconocimiento, por lo menos desde nuestra parte, porque el pasar estas situaciones tan difíciles con la familia, porque a veces, ahora como dicen, ¿no? Uno como sea, pero vivir con la familia estas situaciones, sí, le duele más a uno que a los hijos. Y ahora que has pasado por todas estas etapas tan difíciles, tanto en Colombia y aquí, como dices, ya es diferente, pero a través de todo este recorrido, ¿has pensado si estarías dispuesta a regresar a Venezuela? Mientras esté el gobierno, no. Ese gobierno que está ahorita, no. Venezuela va en decadencia. Mira, no puede ser posible que pasen 4, 8, 12 horas, 24 horas sin luz. Y entonces, obviamente, esto trae como consecuencia que no puedes comunicarte porque no tienes teléfono como hablar. O sea, el dólar se fue para arriba. La moneda es el bolívar y ahora resulta que todo se dolarizó. Tú tienes que tener Ujú. dólares. O sea, es muy difícil. De verdad que, honestamente, no. Y Sí. justamente en esta noción, ya sería la última pregunta para poder irnos a un pequeño bloque comercial, pero me gustaría saber, digo, tú tuviste la oportunidad de ir a Colombia y luego luego venir aquí a México, pero en esta idea de salir por los problemas que estabas presentando tú allá en Venezuela, en esta idea sí era tal vez llegar a Estados Unidos, o sea, sí hay esta visión del sueño americano. No. Honestamente, no. ¿Por qué? Porque ya, ya mi hija estaba aquí antes de yo irme para, de emigrar para Colombia, mi hija estaba aquí en México. Mm. Ella, había logrado hacer contacto con una persona y estuvo trabajando aquí en México. Dios tan grande y generoso, bueno, yo tengo dos hijos que son artistas, entonces allá en Colombia se dio la oportunidad de que le dieran una grabación aquí en México y bueno, no puedo extenderme porque sería dar datos, Claro, claro. pero sí, eso me dio la oportunidad de llegar aquí a México. Y no, o sea, todo, gracias a Dios, se ha dado bien para crecer. Muy bien. Qué bueno. Pues Ujú. sí, qué bueno, porque si había condiciones adversas, pues que de pronto buscar como un mejor satisfactor para un aspecto personal y para tu familia, yo creo que pues el lugar donde eso se cubra, pues será el adecuado, ¿no? Pero andamos en los tiempos. Entonces, si nos permites, vamos a hacer una pequeña pausa comercial para continuar hablando. Tenemos por ahí algunas preguntas más ahí en el tintero que nos pueden escribir a las redes sociales que tenemos de CIMAC Radio, de este programa, y también nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Y si tienen alguna duda en relación a este programa, algo que les gustaría que nuestra invitada contestara, o si hay algún tema que quieren que exploremos, pues recuerden que nos pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Volvemos en unos minutitos para continuar en esta entrevista. Regresamos de esta pausa comercial, estamos platicando sobre el desplazamiento forzado y hoy tenemos una invitada especial a quien hemos resguardado su identidad por cuestiones de seguridad.
Una pregunta más. Pero de pronto, ¿qué es lo que extrañas de tu lugar de origen? Bueno, aquí hay digamos que hay una parte de libertad que tiene Venezuela que obviamente cada quien pone sus normas, su orden en su casa. Y aquí en México por lo menos es estricto que tú de repente vayas igual que en los Estados Unidos, a lo mejor por eso será que no me menciono mucho, que tú vayas de repente con una música y te puedes ir disfrutando una chelita porque hace mucho calor, no es que vayas ebrio obviamente, pero sí que de repente eso aquí, allá en Venezuela tú puedes sentarte afuera en una licorería con unos amigos y sentarte, tomarte una chela y echar cuentos, o sea, digamos que Venezuela tiene en ese aspecto un poco más de libertad, que no lo veo, o sea, no es que sea tan malo, ¿no? Porque aquí en México tiene sus normas y sus leyes. Bueno, no puedes por colocarte en una licorería afuera a disfrutar que saliste de trabajo, porque en Venezuela el venezolano es muy, no recuerdo cómo es que lo dicen aquí, pero digamos que muy compinchero de salir los viernes de trabajar y sentarse a tomar una cerveza para poder relajar de toda una semana de trabajo. Aquí sí un poquito las normas son más, más estrictas. Sí. Esa parte allí. Eh, pero por lo demás, bueno, mi país, o sea, la gente, hay muchas cosas que sí, de verdad, sí se extrañan, sí se siente y una vez se queda, no te puedo negar que da nostalgia en el sentido, si estuviera, tú te pones y se te va el pensamiento y el recuerdo de aquellos días pasados cuando disfrutabas con todos tus amigos, tus familiares. Es muy difícil, por lo menos, oye, yo tengo familia todavía allá en Venezuela y extraño mucho. Llega diciembre, nosotros en diciembre aquí sí es diferente. Nosotros cuando llega la Navidad somos de muy compartir una mesa con comida y todo, celebrando y bailando. Así lo hacemos tanto el día el 24 de diciembre, 24, 25 y lo que venga, todos esos días. Y el fin de año igual, un abrazo, un celebrar, son cosas que aquí lo veo como un poquito más tranquilo. Nosotros somos más de agarrarnos, nosotros no nos importa si te conocemos o no te conocemos, como buen venezolano, agarrar y siéntate aquí, vamos a hablar y compartimos tu dolor, tu tristeza, tu alegría, y nosotros tratamos de que el dolor transformarlo, vivirlo como que con un chiste, ¿no? O sea, con un chiste te hablo de disfrutarlo en el sentido de que no nos vamos a poner más tristes porque ya estuvo bastante duro, entonces vamos a buscarle como quien dice el lado de qué es lo gracioso, ¿me entiendes? Entonces, sí te puedo decir que sí extraño mi país, sí extraño muchas cosas, pero jamás, o sea, como dicen ustedes, que viva México, para no decir la palabra, porque no sé, pero, y México lindo y querido, de verdad, a mí, la Virgencita de Guadalupe, todo, eso me ha llenado ese vacío que he tenido de extrañar a mi país. Y ahora que ya tienes como, puedes poner en la balanza lo bueno, lo malo, las etapas difíciles, estos momentos que dices, bueno, hay diferencia, extraño esto, ¿qué le dirías a la gente de tu país que está pasando también por esta situación o esta indecisión que en la que tú también te viste de me voy, me quedo? ¿Qué les dirías? Uno tiene que ser decidido y mirar, para adelante es para allá, como decimos los venezolanos, para adelante es para allá. O sea, el camino va a tener piedras, va a tener vidrios, va a tener clavos, va a tener espinas, pero Dios no le pone cosas a uno que uno no pueda superar. Y yo lo superé. Después de haber, ese es como que yo estuve como quien dice en un lugar tranquilo, relajado, todo, y pasé por todo esto y aún así me superé. O sea, Dios me puso pruebas y las superé. Y no fue nada porque mi hijo estuvo a punto de perder la vida, un niño que vivía de una escuela privada a sus, a sus actividades artísticas, o sea, no salían para la calle, no conocían lo que era el delito. Aquí en Colombia lo conocieron, lo vivieron, fue muy duro y tú saber que tú tenías, digamos que un poder.
y no pudiste capturar a esa persona que intentó matar a tu ser querido o que de una manera u otra le hizo algo muy mal. O sea, eso lo vi yo y lo superé y de repente me dejó una enseñanza. O sea, nunca he sido de abusar de lo que tengo, pero eso me lo reafirmó más. Le digo a mis paisanos, sigan adelante, no le dé miedo, no le dé miedo. Y que no sea conformista, no seas apoyador de una sinvergüenzura, porque uno solo, no, un venezolano no es solo Venezuela, Venezuela somos todos los que vivimos afuera, adentro, pues, estamos esparcidos, los venezolanos somos los que estamos sonando más a nivel mundial, porque hemos estado esparciéndonos por toda hasta en África, hasta Sudáfrica. Entonces, no, adelante. Claro, y digo, al final es como una experiencia de vida que tú les puedes compartir y que eso es como importante. Y a partir de ahí, a mí sí me gustaría hacerte la última pregunta. Y es, con lo que tú ya pudiste vivenciar en Venezuela, la razón por la cual tú saliste, que nos has compartido acá, ¿qué podemos aprender nosotros los mexicanos de lo que está pasando en Venezuela para no replicar malas prácticas, para de alguna manera parar abusos? ¿Qué recomendación nos podrías dejar a nosotros los mexicanos? Bueno, fíjate, hay hay unas cosas que yo he visto también de ustedes que ustedes son, no sé si en Venezuela la palabra es un vulgar, ¿no? Aquí creo que para ustedes es normal decir cabrón, Ujú. es normal. Ah, sí, sí es antisonante. Bueno, aquí ustedes son muy cabrones, como quien dicen. Y sí he visto que no se dejen de guiar por espejismo. Cuando ustedes tienen que ver no se dejen engañar como un niño cuando alguien engaña a un niño con un dulce. Ustedes son de verdad muy aguerridos. O sea, la mayoría, el mexicano viene de una esencia indígena donde son guerreros por naturaleza. Entonces yo le digo, no se dejen eh, engañar con espejismo, con falsas promesas, porque eso fue una de las cosas que pasó en Venezuela. El venezolano se dejó engañar y llevar por que si te doy una ayuda, que está en el deber del gobierno ayudar al pueblo, pero no con eso te dejen imponer leyes que no vayan que ustedes después no vayan a poder digamos, leyes que vayan en contra de los derechos humanos, leyes que vayan en contra de su libertad, leyes que vayan en contra de poderse expresar y elegir lo que ustedes quieran. Eso les diría, que vean el ejemplo de Venezuela, se dejó engañar por un espejismo y ahorita estamos viviendo una situación económica, social muy difícil. Muchas gracias por compartir. Y pues te damos las gracias por haber estado en este programa. Nos has aclarado muchas dudas. Digo, al final podemos leer muchos informes, podemos ver instrumentos internacionales, pero yo creo que lo más real es tener estas pláticas con personas que han vivido estas circunstancias y que no lo veamos simplemente como algo lejano, sino es algo que está pasando y que hoy día requiere atenciones de todos los gobiernos, autoritarios que le bajen a su autoritarismo y de aquellos que son Ujú. más progresistas, pues que entiendan que el fenómeno de la migración es complejo y con muchas aristas. No sé si quieras decirle algo, un último mensaje al auditorio. Bueno, primero felicitarlos a ustedes por este programa. Me parece que es una manera de quitarle la venda de los ojos a muchas personas para que vean cómo es la realidad migratoria. De verdad que sí, los felicito en ese sentido a ustedes porque es una buena iniciativa de dar a conocer este fenómeno, así como tú lo acabas de decir, porque es un fenómeno que se vive y México no está excluido de esto. O sea, todos estamos expuestos a que pase.
e inclusive no sabemos si el día de mañana hasta los mismos Estados Unidos, porque no, la naturaleza, o la política, el poder, son muchas cosas que influyen en esto. Entonces, nada, le digo que de verdad que muchas gracias y felicidades, sí, felicitaciones a ustedes por esto, por quitarle la venda de los ojos a mucha gente, porque se va a dar cuenta de que no es como la gente lo cuenta, hay que vivirlo para Claro. que la gente sepa cómo es. Claro, no, pues muchas gracias a ti y pues esperamos que tu estadía aquí en este país sea lo más satisfactoria posible. Y May, no sé si tengas algo más que le quieras decir al auditorio. Pues nada, que muchísimas gracias, gracias a nuestra invitada. Y como dices, no es lo mismo ver los datos duros, las cifras, que escuchar de viva voz las razones, los sentimientos y también las ilusiones y las esperanzas de lo que puede venir bueno, ¿no? Y que podemos ser parte de esta red de apoyo para los migrantes. Claro, ¿no? Y al final, pues que esas barreras son solamente ahí líneas que se ponen, ¿no? Pero que en realidad todas y todos compartimos el mismo espacio. Pues no nos resta más que darte las gracias y pues al auditorio les damos también las gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, nos pueden estar escuchando por cimacradio.org y si tienen alguna duda nos pueden escribir a las plataformas o a las redes sociales de CIMAC Radio. Pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.